abierta, democrática, participativa. Usted tiene todo el derecho de llamarnos, estando de acuerdo o no con lo que estemos planteando, y contribuimos de una u otra forma al desarrollo de la democracia de nuestro país, que tanto requiere de sus mejores hombres, de sus mejores mujeres. De manera que a su orden siempre. Gracias a Papá Dios, que nos permite estar saludable y así compartir, socializar con niños, jóvenes, adultos, envejecientes, no importa su condición económica, ni social, ni política, ni racial, ni religiosa, ¿no? Seres humanos, cada día dando pasos firmes, buscando el éxito. Todos necesitamos la prosperidad, el bienestar, darle calidad a nuestras vidas. Es un gran compromiso y tenemos derecho a mejorar, pero tenemos que dedicarnos, no podemos ser indiferentes. Hoy el pueblo dominicano, especialmente los que nos gusta la música, el arte, el folclore, la cultura en términos generales, pues hemos visto desaparecer uno de nuestros artistas más completos, Alex Bueno, gran artista, no hay duda. Venía sufriendo algunas complejidades, algunas enfermedades. Entonces ya hoy en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, pues nos dijo adiós físicamente, pero deja un gran legado a los admiradores de su música y del joven talentoso que siempre vimos, pues agradecerle los aportes, el legado que nos dejó. Un niño que nace acá en San José de las Matas, entonces se desarrolla tanto en el ámbito regional, en el ámbito nacional, internacional, pero la vida es así, de manera que hay que seguir adelante, seguir disfrutando de su música, ver los aportes que nos dejó, y siempre les digo que es importante que pensemos en dejar un buen legado, independientemente, ¿verdad?, de que como seres humanos no logramos la perfección, pero tenemos que acercarnos con los atributos, los méritos, las condiciones, cualidades, algo muy positivo, pero también con algunos aspectos que nos afectan, los defectos, limitaciones, pero hay que seguir siempre firme, y especialmente cuando se trata de una sociedad joven, como lo es la sociedad dominicana, la gran mayoría de habitantes de nuestro pueblo, de nuestro país, de esta hermosa sociedad, está exactamente entre niños y jóvenes, y personas de tercera edad, pero con cierta fortaleza, tanto intelectual como física. ¿Sí? El pueblo dominicano tiene grandes fortalezas y grandes oportunidades de seguir adelante, desarrollándose. Por supuesto que tiene muchas amenazas, que cada día, si nos descuidamos, se convierten en debilidades, como también tenemos muchísimas debilidades. Entonces siempre cuando estamos haciendo un análisis FODA hablamos de esa fortaleza, que tenemos muchas, de las amenazas, las debilidades y las grandes oportunidades. Entonces, si tenemos fortaleza y oportunidades, vamos a fortalecernos, a seguir fortaleciéndonos. Las debilidades, convertirlas en oportunidades para fortalecernos. Siempre pensando proactivamente, de manera positiva, pensando en lo bueno, sin descuidarnos de que existe también la parte negativa. Pero si una persona se aferra a una situación de negatividad, es muy difícil que pueda prosperar. Siempre un adagio popular que nos habla de que dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es algo muy importante, aunque no sea en un 100%, pero de una u otra forma eso
sí se aplica. Usted siempre se codea, se relaciona con personas emprendedoras, con visión, con capacidad, con deseo de prosperar, de avanzar, desarrollarse. Entonces uno también se motiva y avanza. Mientras que si se codea siempre, se relaciona con personas negativas, personas que siempre están criticando, mirando la parte mala, entonces probablemente en vez de uno avanzar, retroceda. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es que vayamos a relegar, a dividir, a ignorar, pero siempre tomando en cuenta que todos tenemos que mejorar. En la medida que la otra persona mejora y nosotros también, entonces vamos mejorando todos. Y si alguien tiene malos vicios, probablemente también de una u otra forma usted pueda vincularlo, o a mí. Si tienen criterios muy positivos, con un alto grado de pensamiento positivo en función de contribuir con un buen ejercicio, un buen desempeño, un buen servicio a la colectividad, personas abiertas, joviales, serias, honestas, responsables. Entonces, esto también de una u otra forma lo vamos nosotros internalizando, luego lo evocamos y nos ayuda a proceder, a manejarnos. Entonces, es importante. Usted se codea, se relaciona con personas amantes del saber, personas que tienen un alto nivel de concepto, de afición, diríamos, por la lectura, y esto lo va contagiando, o nos va contagiando, entonces nos convertimos en buenos lectores. Qué interesante. Por el contrario, si siempre estamos con personas que no le interesa ningún tipo de libro, ni en el dispositivo, computadora, celular, ni revista, ni periódico, ni libro, ni nada. Entonces probablemente también, de alguna manera, esto nos puede afectar. Pensemos siempre en lo mejor. Si alguien está haciendo algo muy bien, no necesariamente para plagiar, ni para imitar, no para copiar, sino, bueno, lo bueno nos ayuda a mejorar. Si alguien está operando mal, entonces no lo podemos ni imitar, ni plagiar, ni siquiera acercarnos, ni coincidir, ni siquiera aceptar, mucho menos promover. Entonces vamos a promover lo positivo, lo que nos ayude a seguir avanzando, alcanzando el éxito, la prosperidad, el bienestar, darle calidad a la vida de todos. Por eso les digo, bueno, si vivimos en un ámbito social, comunitario, vamos a contribuir para que todos, a través de organizaciones, instituciones, entidades, puedan ver el valor, la importancia que tiene el estar unidos. Hubo una experiencia muy bonita que nosotros vivimos y compartimos con muchos de ustedes, y fue en aquel momento cuando una buena parte de la población tuvo la gentileza de votar por nosotros para que la representáramos como síndico municipal acá en Mao, en el periodo 2002-2006, desde el punto de vista de lo que es la participación. Fíjense ustedes que siempre nos hemos integrado a través del deporte, de la cultura, del cooperativismo, de la educación, del sindicalismo, en los trabajos propios de la comunidad, en distintos ámbitos, pero de manera honorífica siempre. Nunca hemos ganado sueldo extra, ni le hemos aceptado cuotas a nadie, a ninguna entidad, porque entendemos que eso es parte del compromiso que nosotros debemos tener para contribuir con la mejoría de vida de los demás. Bueno, pues en aquel momento, cuando ya habíamos sido electos como síndico, el 16, recuerdo en ese caso, en mayo
del 2002, en mayo del 2002. Entonces ya traíamos, por supuesto, un compromiso. Le habíamos dado a conocer a la población un programa de gobierno municipal, en caso de que votara por nosotros. Y un elemento esencial, por supuesto, un eje transversal, fundamental, sería la participación de nuestra gente. Avalado, por supuesto, con la filosofía del doctor José Francisco Peña Gómez, que siempre tomó en consideración primero la gente. Y que si ese ser humano lograba algún tipo de poder, pudiese compartirlo. Entonces, esa filosofía que él compartía con nosotros, el gobierno compartido. Pues esto y la participación permanente en la población nos llevó a conocer un poquito de lo que se denominaba el presupuesto municipal participativo, como una herramienta democrática, integradora, donde la población, a través de sus organizaciones, instituciones, entidades y personas comprometidas con el bienestar, el desarrollo de esa demarcación y del país, pues entonces ver qué hacer. Y efectivamente trajimos acá a Mao en el año 2003, es decir, si fuimos electos en mayo del 2002, asumimos el cargo el 16 de agosto de ese mismo año 2002, entonces en ese periodo, en ese tiempo de agosto hasta diciembre, hicimos una serie de actividades, asambleas, encuentros, talleres, reuniones, consultas, ya para comenzar a aplicar lo que habíamos compartido con la gente como programa de gobierno. Pues también nos llevó a que, bueno, a integrar los distintos programas de los aspirantes a síndico, acá en Mao, todos los programas de gobierno que presentaron los aspirantes, conjuntamente conmigo, pues todos los buscamos. ¿Para qué? Para integrar las ideas que ellos tenían y que no habían sido planteadas por nosotros en nuestro programa de gobierno. Fíjense ustedes, ¿verdad? Eso es democracia. Entonces buscamos todas sus propuestas, las que ya nosotros teníamos, por supuesto, ya estaban, las que no teníamos las incluimos. Y mandamos 260 comunicaciones a organizaciones, instituciones, entidades y personas comprometidas con el desarrollo del municipio, solicitándole sus propuestas. ¿Qué entendían ellos? No importando el partido político, religión, clase social, ¿no? ¿Qué entendía la población que debíamos hacer en conjunto durante esos 4 años? 2002, 2006. Imagínense ustedes la cantidad de comunicaciones que nosotros recibimos, muchas manuscritas, otras digitadas, donde nos planteaban efectivamente qué la población aspiraba que hiciéramos. Y efectivamente así lo hicimos. Integramos todo esto al plan de gobierno que habíamos presentado, conjuntamente con las demás propuestas que habían hecho los aspirantes a síndicos de los demás partidos, grandes, pequeños, todos los partidos, con esta cantidad inmensa de propuestas, sugerencias que nos hizo la población. Entonces ya teníamos un material inmenso para trabajar durante los 4 años. Entonces eso nos llevó a integrarnos. ¿Cómo podíamos integrarnos? Bueno, vamos a participar a través del presupuesto participativo del municipio de Mao, sin excluir a nadie. Comenzamos a convocar, a plantearle, a decirle que conjuntamente con nosotros ellos tenían toda la facultad para proponer cuáles obras, así como lo habían hecho por escrito, de manera física, directa, en reuniones, que ellos entendían formalmente cómo hacerlo y que tendrían la posibilidad y la potestad de decidir con nosotros y darle seguimiento a lo que fuésemos haciendo, construyendo durante todo el proceso. Eso nos llevó incluso a formar, conjuntamente con otras instituciones,
la red de observadores comunitarios en el municipio. Y luego con los más adelantados, con los dirigentes más adelantados, formamos la red de educadores comunitarios para que entre ellos mismos pudieran consultarse, compartir información, dar talleres, encuentros, asambleas. Y buscábamos algunos técnicos, se les pagaba para que entonces nos instruyeran, nos educara y así eleváramos el nivel de conocimiento que teníamos. Tanto los trabajadores del ayuntamiento, comenzando por el síndico, ¿verdad? Porque ahí estábamos siempre, y así con la comunidad a través de sus organizaciones, los representantes. Entonces, al traer el presupuesto participativo municipal en el 2003, esto nos ayudó inmensamente para integrarnos. Como el municipio era muy amplio, nos dimos un proyecto. ¿Cuál? Bueno, la subdivisión territorial. Y dividimos el territorio en 6 zonas, de forma tal que cada zona tuviera sus representantes. Y cada zona iba a tener una cantidad determinada de sectores, de barrios. Entonces, cada uno de esos sectores podía y debía tener sus representantes. En el caso que nos ocupa, debía tener 4 representantes cada sector. Entonces convocábamos asamblea en los distintos sectores. Esos sectores, en esa asamblea, les dábamos a conocer el proyecto que teníamos, la integración, la participación, cuál era la problemática existente, cuáles eran sus ideas para el desarrollo y lo que ellos quisieran plantearnos. Entonces allí nos dábamos actividades propias para mejorar la condición de vida de quienes viviesen en ese sector. Pero en esa misma asamblea entonces seleccionábamos 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. 2 como delegados oficiales, un hombre y una mujer, y 2 como suplentes, un hombre y una mujer también, aplicando la equidad de género. De forma tal que en todas las asambleas de la zona, cada sector estuviese representado allí. Si un delegado oficial no podía, entonces para eso estaban los suplentes, para que no hubiese excusa. Entonces, si cada zona tenía 15 sectores, por ejemplo, o tenía 12, 13, 14, entonces cada representación iba a esa asamblea zonal. Si tenía 15 por 2, entonces nos íbamos a reunir con 30 dirigentes ahí, 15 hombres, 15 mujeres. Y ellos iban a planteaban en esas asambleas zonales la situación real del sector que representaban. Un ejercicio muy bonito, ¿verdad? Entonces, esto nos llevó a que cada asamblea zonal escogiera 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, para participar en la asamblea municipal. Entonces ya esos 4, 2 oficiales, 2 delegados oficiales, un hombre y una mujer, y 2 suplentes, también un hombre y una mujer. Si eran 6 zonas, entonces formábamos la asamblea municipal. ¿Con cuántas personas? Con 12. 6 zonas por 2, entonces hacíamos asamblea con 12 dirigentes que representaban las zonas y por supuesto los distintos sectores a los cuales pertenecía cada una de las zonas. Y a esos 12, entonces le dábamos la connotación tal y como está establecido en la ley 17607 que rige la Municipalidad Dominicana. Entonces el Comité de Seguimiento y Control al Presupuesto Participativo Municipal. Entonces ahí le asignábamos más del 80% de los recursos destinados para obras e inversión, se lo asignábamos al presupuesto participativo para que fuera la población, a través de sus representantes,
tanto sectoriales como zonales como municipales, para que nos dijeran efectivamente cuáles serían las obras fundamentales que debíamos construir en beneficio suyo, porque esas obras no iban a ser del síndico, ni de un regidor, ni de un funcionario, no, de la comunidad. Entonces, cada vez que construíamos una obra en cualquier sector, formamos un comité de seguimiento a esa obra, le llamaba un comité de auditoría social o comité de obra, integrado, conformado con personas de ahí, de esa zona, de ese sector, donde no había ni un empleado del ayuntamiento. Por supuesto, tampoco el síndico, ni un regidor, no. Con personas de ahí, ¿para qué? Para que fueran observando la calidad, en el proceso de trabajo, la calidad de la obra. Porque nuestro interés no era buscar un % para beneficio del síndico, de un regidor, de un funcionario, no. Nosotros a ningún síndico, a ningún ingeniero, ningún maestro constructor, ningún arquitecto que trabajó con nosotros, le exigíamos un %. Ahora le exigíamos calidad. Y esa calidad tenía que ser garantizada porque los principales supervisores estaban ahí mismo, en el sector donde estaba construida esa obra. Y por supuesto era un compromiso de los regidores supervisar, el compromiso del síndico supervisar, el compromiso del encargado de obras municipales supervisar, y esto nos garantizaba una altísima calidad en las obras. Fíjense que eso, nosotros salimos del ayuntamiento en el 2006 y estamos en 2026, han pasado 20 años y nos desplazamos por ahí y varios de los puentes que nosotros construimos están igualitos y muchas de las aceras, contenes, están igualitos. Precisamente ¿por qué? Por la calidad. ¿Y quién garantiza esa calidad? Bueno, primero las autoridades la exigían. Pero quien mantenía el control desde el punto de vista de la supervisión directa, ahí en la misma comunidad. Y eso fue muy bonito. Siempre le asignamos más del 80%, en muchos casos el 85% de los recursos que administramos y le asignamos a obra e inversión, para que exactamente nos diéramos las obras que fueran útiles para la colectividad. Eso a través del presupuesto participativo municipal. Y eso en cada una de las zonas, en todo el municipio. Tuvo un ejercicio muy bonito cuando la comunidad, a través de sus representantes, nos planteaba, por ejemplo, que había una cañada de desagüe que estaba en mal estado, entonces nosotros íbamos por allá. Buscábamos un personal del mismo sector, de la misma zona, para que trabajara ahí conjuntamente con el ingeniero o el maestro constructor, de forma tal que nos garantizara la calidad, porque ese profesional o ese ciudadano no iba a hacer cualquier cosa porque vivía ahí mismo. Entonces, ellos tenían que ser los más interesados en que la obra quedara bien. ¿Y quién hizo esa obra? Fulano de tal. Ah, bueno, qué bien. Y entonces nombrábamos una persona sugerida por las organizaciones de ahí, Junta de Vecinos, Centro de Mares, las organizaciones que existieran ahí. Sugerido por ellos, pagado por el ayuntamiento. Y ellos lo supervisaban. Y algunas veces nosotros asistíamos a asambleas de forma tal que nos dijeran cuál era la función, cuál era la labor, el desempeño, la calidad de trabajo que estaba realizando ese empleado del ayuntamiento, pero supervisado por la organización, básicamente por la directiva de las organizaciones que existieran en ese sector. Una experiencia muy bonita, ¿eh? Eso podemos citar varios casos. Podemos citar en el sector Don Bosco, podemos citar en el sector Pericles, podemos citar en el sector Villadiego, entre otros, ¿verdad? De forma tal que la participación es clave desde el punto de vista de la democracia. Y cuando vimos
que ya teníamos ese caudal de propuestas, sugerencias, de la propuesta que habíamos hecho a la población y que la población había votado masivamente por nosotros, y que buscamos las demás propuestas de los demás candidatos y que buscamos todas las propuestas de esa gran cantidad de organizaciones, instituciones, entidades, personas. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, vamos a planificar ya no solo por los 4 años, porque aquí hay tanto material que esto debemos hacerlo de inmediato nosotros, ¿verdad? Pero también a mediano y largo plazo. ¿Y qué nos dimos? Un plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años. Con la participación de todos los sectores. Y nadie puede decir que nosotros lo excluimos porque pertenecer a otro partido, o porque pertenecer a tal clase social. No. Todos tenían la potestad y la facultad y la libertad de participar de manera muy libre. En algunos casos, quien les habla, como síndico en ese momento, yo hasta me retiraba algunas veces. ¿Para qué? Para que no se viera la posible influencia que pudiese llevar la autoridad principal. ¿Para qué? Para que con plena libertad esas organizaciones, instituciones, comisiones de trabajo, pues hicieran una labor lo más técnica posible. Y cuando ya vimos que nosotros como adultos estamos haciendo ese trabajo, ¿qué hicimos? Bueno, que integramos nuestros niños y jóvenes a través del ayuntamiento juvenil e infantil. Todos los niños y jóvenes de Mao, sin excepción, jóvenes menores de 18 años. Entonces comenzamos, lo estructuramos, formamos una gran cantidad de jóvenes, ellos mismos se autodirigían, hicimos 2 elecciones, teníamos síndica juvenil, teníamos vicesíndico juvenil, teníamos regidores juveniles, teníamos tesorero juvenil, teníamos secretario municipal juvenil, con su propio presupuesto, ellos mismos administrándolo, con talleres, asambleas, encuentros. Los llevábamos a distintas partes del país. Buscamos jóvenes graduados de países desarrollados para que vinieran a trabajar con nosotros, patrocinados por UNICEF. Nosotros aquí apenas le facilitábamos la alimentación. Por 8 meses, la joven que comenzamos con Italia, Silvia Mestroni se llamaba la joven, ya graduada de una universidad italiana, vino a trabajar con nosotros para ayudarnos a profundizar el liderazgo de nuestros jóvenes, a administrar correctamente, a trabajar en equipo, a planificar. Una idea maravillosa. Cuando ella concluyó su plan de trabajo, la nombraron incluso en la capital, la dirección central de UNICEF, por el buen trabajo que había hecho acá en Mao. Y entonces trajimos una joven de Alemania, Julie, que recuerdo, en las mismas condiciones, con todos los gastos pagos, y nosotros le aportábamos la alimentación. Ese era un proyecto para desarrollarlo, porque fíjense, esos jóvenes estaban disponibles para traer de Japón, de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de cualquier país del mundo, esos países desarrollados, para ayudarnos a mejorar, a aumentar un gran liderazgo. Hoy en día, si le hubieran dado continuidad, porque cuando nosotros salimos del ayuntamiento, lamentablemente, las autoridades que nos sustituyeron pues dejaron caer el ayuntamiento juvenil e infantil. ¿Ustedes se imaginan el nivel de liderazgo que hubieran tenido nuestros niños y nuestros jóvenes en este municipio, acá en Mao? Qué pena, ¿verdad? Cuando voy a la capital, llego a la sede de la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMO, de la cual nosotros fuimos vicepresidente durante 2 años y asesor durante 2 años, los 4 años que duramos como síndico acá en Mao.
Y cuando vamos allá, entonces vamos al cubículo donde habla Red Nacional de Ayuntamientos Juveniles. Y uno piensa, ahí el de Mao, cero. ¿Dónde está la participación entonces de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para formarse, para fortalecer lo que son nuestros gobiernos locales? Todos los dominicanos, niños, jóvenes, adultos, todos vivimos en algún municipio, en algún distrito municipal. Pertenecemos a la municipalidad. Si nos fortalecemos en el ámbito local, vamos a luchar y a contribuir con el fortalecimiento del ámbito nacional. Entonces, esos jóvenes talentosos, bien formados, iban a estar listos. ¿Para qué? Para ser nuestros regidores, para ser nuestros alcaldes, para ser nuestros diputados, para ser nuestros senadores y funcionarios de diversos tipos, ya con una capacidad plena, con una tremenda formación. ¿Por qué? Porque además de que nosotros llevábamos una buena cantidad de esos líderes principales, también traíamos de San Pedro de Macorís, de La Romana, de Baní, de Yaguate, de Guaymate y de otras partes del país. ¿Por qué menciono esos lugares? Porque se hizo un estudio a nivel nacional, UNICEF hizo un estudio. En ese momento habían 132 municipios en la República Dominicana. De esos 132 municipios, los que aplicaban más iniciativas a favor de la niñez y de la juventud fueron La Romana, Baní, Yaguate, Guaymate y Mao. Fíjense ustedes que de las 14 provincias del Cibao, con todos los municipios que tienen, solo el municipio de Mao en ese momento fue escogido como consecuencia del estudio que se hizo en función de las iniciativas que estábamos aplicando a favor de la niñez y de la juventud. Una de las iniciativas fundamentales que nosotros aplicábamos, ¿saben cuál? Los Juegos Municipales Infantiles, con la participación de las escuelas, los colegios, organizaciones barriales. Ya participaban más de 1.200 niños de ambos sexos, en coordinación con la Unión Deportiva, con las asociaciones, con los clubes, con las ligas, donde participaban unas 20, acá en Valverde tenemos más de 20 asociaciones deportivas, y participaban unas 20 asociaciones deportivas, coordinado todo esto, patrocinado por el ayuntamiento. Entonces ya teníamos la participación de nuestros hombres y nuestras mujeres en el presupuesto participativo municipal. Nuestros jóvenes y niños en el ayuntamiento juvenil e infantil, aplicando el presupuesto participativo en el nivel juvenil e infantil. Eso es mucho decir, mis amigos. Porque ya cuando fuesen adultos, ya tenían las herramientas, los conocimientos adecuados para desempeñarse ya como tales. Y si estoy hablando de participación, si ya teníamos nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos, solo nos faltaban los envejecientes para incluirlo en el proceso del gobierno municipal. ¿Qué hicimos? Que formamos el Fondo Municipal de Asistencia Social para nuestros envejecientes y discapacitados. Entonces, ahí estábamos todos. Y alguien dijo, ese fondo municipal, ¿cómo? Muy fácil. Colocamos, aprobamos una resolución solicitada por nosotros, en ese momento como Ejecutivo Municipal, para que los señores regidores nos aprobaran una resolución donde se estableciese que el 30% de los recursos que ingresaran por el arbitrio de la basura, por el dinero que se paga por ese servicio, fuera asignado a ese Fondo Municipal de Asistencia Social. Cada vez que rentáramos un equipo pesado, fíjense que nosotros, en la función de Ejecutivo Municipal de acá de Mao,
conseguimos con el gobierno nacional el Gredar, que ustedes ven ahí que tiene el ayuntamiento, y la pala. Y cada vez que rentáramos uno de esos equipos o ambos, el 30% de esos recursos debía ir del Fondo Municipal de Asistencia Social para nuestros envejecientes y discapacitados. Fíjense que en ese momento estaba prácticamente a 1.500 pesos la hora. Si rentábamos los dos equipos, eran 3.000. Si era por 5 horas, por 3, por 8, etcétera, era un buen dinero, ¿no? Pero además, en cada presupuesto anual, asignábamos una partida para engrosar los fondos de nuestros envejecientes y discapacitados. ¿Para qué? Para cuando alguien fuera con una necesidad de alimentación o de salud o de otro tipo, no se le dijera que no había recursos. Y ustedes podrían preguntarse, ¿y eso ha estado funcionando en el ayuntamiento? No lo sé, creo que no. Porque las autoridades que nos sustituyeron no lo continuaron. Es más, ni siquiera el plan estratégico para el desarrollo de Mao por 10 años. Ni siquiera eso lo continuaron. Hay personas, hay funcionarios que cuando llegan a determinados cargos, lo que les interesa es que se promueva lo que ellos hacen. Y por muy buena que fuera una obra de los anteriores, no le dan cabida. Nosotros no concebimos eso así. Por el contrario, las obras que, por ejemplo, estaba realizando, ejecutando la administración anterior como síndico en el caso del doctor Ramón Ferreira, nosotros le dimos continuidad. Evaluamos, observamos, estaba bien, vamos a continuar. Algunos ejemplos. En el Cerro de Marino, por ejemplo, se había estado trabajando en acera, contenes, relleno de la calle. Nosotros lo que hicimos, continuar hasta que terminamos. En el sector Carlos Daniel, que se había comenzado la primera etapa, ¿qué hicimos nosotros? Continuamos la segunda etapa, la tercera etapa, e incluimos el Cerro de Melón. Acera, contenes, badenes, relleno de las calles y encementado de los callejones. Un ejercicio social de integración, de participación. Esto se lo digo porque la democracia nuestra necesita de participación sincera de mucha gente, y no es con fotos y allante y aleluya y lo que se ve como evidencia, no, lo que nos ayude a mejorar nuestra condición de vida como dominicanos, sin excepción. Bueno, pues como siempre, ustedes saben que le traemos algunos mensajes, algunos pequeños cortes, videitos, para que nos ayuden a reflexionar con ustedes. Vamos a ver, señor director, adelante. Hay un tema que los médicos no conocen que se llama las penas complementarias. Las penas complementarias es una figura que viene en el artículo 29 de ese código. ¿Y a qué se refiere? Cuando un médico se vea involucrado en un proceso penal, por ejemplo, por una mala práctica médica o por una torpeza, por una inobservancia o por una imprudencia, aparte de la prisión correccional, se le podrá imponer una pena complementaria que serán las siguientes. O el juez le va a suspender el exequatur profesional a ese médico por un periodo que puede llegar hasta los 3 años al médico, suspenderle el ejercicio. Una vez a un médico se le suspenda el ejercicio, entonces, y él sigue ejerciendo, entraría ya en el ejercicio ilegal de la profesión, que eso tendría otra pena también posterior. Pero también el código le permite al juez revocar de manera definitiva la licencia o el título habilitante que tenga el médico que se vio envuelto en algún tipo penal utilizando su profesión, como puede ser o una mala práctica o alguna razón como un tema de aborto, como mencionamos, que ya lo ha hecho de manera clara, premeditada y con intención. Pero también es bueno que los médicos sepan que en este código los dueños de clínicas y hospitales privados
serán también coautores, corresponsables de la comisión del delito, y no solamente serán condenados a pagar los daños y perjuicios que sufra un paciente, sino también que el juez podrá disponer la suspensión de las operaciones de la clínica por un periodo de hasta 5 años, pero también el juez podrá ordenar el cierre definitivo de esa clínica mediante una orden judicial si se comprueba que se... Bueno, ustedes saben que hemos estado desarrollando ese pequeño proyecto, porque a partir del 6 de agosto ya va a poner en práctica en el país. Y pienso que ustedes deben estar al tanto de lo que va aconteciendo y de lo que podría ocurrir. El licenciado, abogado nuestro, estaba hablando hoy con relación a los médicos, pero así en cada uno de los sectores, y como tal, nosotros como sociedad debemos estar al tanto de lo que pudiese estar ocurriendo en el país a partir de la puesta en vigencia del Código Penal. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado en ese sentido. Adelante, director. La libertad de expresión no es un favor que el Estado nos concede. Es el cimiento sobre el cual se sostiene cualquier democracia digna de llamarse como tal. Cuando se intenta colocar un candado a la palabra, lo que realmente se busca es blindar el poder frente al escrutinio ciudadano. Y por eso mi reflexión en este sentido al nuevo Código Penal que entraría en vigencia en agosto. El núcleo de una sociedad libre radica en su capacidad para cuestionar. Los funcionarios públicos manejan los recursos que cada dominicano aporta con su esfuerzo e impuesto. Por ende, el cuestionamiento, la crítica y la fiscalización no son delitos, son un deber ciudadano. Cuando los mecanismos legales se diseñan de forma que criticar la gestión pública pueda costar la libertad, el mensaje implícito es devastador. Se prioriza la comodidad del gobernante por encima del derecho del gobernado a saber en qué se gasta su dinero. Y las implicaciones serían entonces la criminalización del debate. Convertir la disconformidad o la denuncia pública en un asunto penal se desincentiva la transparencia y fomenta la impunidad. La invasión del espacio privado, que incluso un comentario en el ámbito privado pueda ser catalogado como un delito, rompe la barrera de la intimidad y genera un clima de desconfianza colectivo. Tendría también un efecto inhibidor. El verdadero peligro de estas medidas no es solo cuántos terminen tras las rejas, sino cuántos decidirán callarse por temor a las consecuencias. Sin duda yo no seré una de ellas. Un pueblo con miedo es un pueblo que no audita a sus líderes. Una democracia madura no persigue la opinión, rinde cuentas. Cuando la ley se utiliza para proteger al funcionario del escrutinio y no al ciudadano del abuso, la estructura misma del contrato social se quiebra. La palabra es la herramienta más poderosa que tiene el ciudadano común para equilibrar la balanza frente al poder. Defender el derecho a disentir, a criticar y a exigir transparencia de manera abierta y sin temores es, en última consecuencia, defender la dignidad de todo este país. Bueno, señores, en esos 2 minutitos que esa joven profesional nuestra nos ha hablado, hay un resumen inmenso. Fíjense ustedes, pueblo que tiene miedo es pueblo que no audita a sus líderes, sus funcionarios. Y si no auditamos, si no supervisamos, si no evaluamos, si no controlamos a esos hombres y esas mujeres a que nosotros les pagamos una cantidad inmensa de recursos y que tienen muchísimos privilegios, ellos van a hacer lo que les dé la gana. Y el pueblo se mantiene olvidado. Y si nos imponen un aire de mordaza, que ni siquiera pudiésemos utilizar los medios de comunicación para denunciarlo, imagínense ustedes qué tipo de democracia vamos a hablar. Adelante, director. Los servicios suben, el alquiler sube,
todo sube, menos la tranquilidad, menos el sueldo. Y cuando el dominicano finalmente se encuentra con ese ranchito, finalmente llega a graduar a ese muchacho, finalmente puede conseguir los medicamentos, está medio tarde, ya está muy cansado. Esa indignidad en la que estamos viviendo en la República Dominicana agota, porque ya no se trata de si tú te puedes comprar un carro. Se trata de que está durando 4 horas de tu vida diaria metido en un maldito tapón. Y eso tiene solución. El problema es que la solución que tiene es agresiva y tiene un costo político, económico y social que básicamente ningún líder está dispuesto a asumir. Muchísimas familias donde el hombre y la mujer trabajan agresivamente, pero el dinero no da. Ahí está entrando cuarto por 2 lados, pero no da. No da el dinero y los muchachitos están creciendo sin su papá y su mamá, están trabajando hasta las 7 y pico de la noche, terminan llegando a la casa a las 8:30, 9 de la noche. La generalidad de los hogares dominicanos, la comida sube, los servicios suben, el alquiler sube. ¿Qué les parece? El objetivo que estoy persiguiendo es la reflexión, el análisis. Tenemos que auditar nuestros funcionarios. Aunque los anteriores eran malos, no trabajaban en beneficio de la ciudad, había que sacarlo. Los actuales no hacen el trabajo en beneficio del pueblo, también hay que sacarlo. Y buscar personas, hombres y mujeres, que tenemos en nuestro país, que sean auténticos y que vayan a trabajar por el bien de la colectividad dominicana y de cada uno de los moradores que vivimos en nuestro hermoso país. Adelante, director. Abogado Amadeo Peralta. Millones de personas se han resistido a leer el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia el 6 de agosto del año 2026. Este código, en su artículo 353, prevé lo que le llaman la defraudación tributaria o la falsedad en la presentación de una declaración tributaria y tiene penas de hasta 3 años de prisión. Pero también ese artículo 353 establece como una pena complementaria cuando una persona se le acuse de evasión o defraudación o falseo de una información tributaria. El artículo 41 del Código Penal permite el decomiso del bien o del producto del cual se origina la defraudación o el falseo. ¿Y a qué nos referimos? Hay muchas personas que acostumbran a comprar una propiedad inmobiliaria, hacer 2 contratos, en uno le ponen un precio menor para pagar menos impuestos, en otro aparece el precio real, que es el que las personas guardan, pero también se da en materia de compra y venta de vehículos. Este artículo no hace ninguna excepción para verificar si el vehículo se encuentra en alguna mala condición. Es lo que les digo, tenemos que darle seguimiento. Fíjense, él cita varios artículos. Podríamos nosotros anotarlo y buscarlo, ¿verdad? Habla bastante del artículo 353, del artículo 41, entre otros. Tenemos que ponerle mucha atención a ese caso. Bueno, concluyendo, debemos lamentar muchísimo la muerte del profesor Amberes Paulino, que murió acá en la ciudad de Mao. Nuestra solidaridad con su familia, todos los profesores, amigos relacionados. Lo lamentamos mucho, de verdad, porque este joven profesor está aportando bastante para la educación en nuestro municipio, en la provincia y en el país. Bueno, mis amigos, el tiempo pasado, a ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos y escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar, a dialogar acerca de estos y otros temas de interés. Antonio Disla ha estado con ustedes. Muchas gracias. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar.
Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio contigo. Telenovisa 43, dando cátedra de televisión en la provincia Valverde y el noroeste. Mientras los demás hablan, nosotros trabajamos.